Ser Podcast. Hola, soy Esther Sánchez. Soy David Botello y este es el podcast de La Historia en Ruta. 1946, 6 de junio, un joven llamado Camilo José Cela inicia un viaje de 10 días por la Alcarria de Guadalajara. Viaja sin rumbo fijo a pie, en mula, en carro, en autobús y en coche. Duerme a ras del cielo, en posadas o en paradores. Conoce esta tierra y a sus gentes, deja buenos amigos y toma nota de todo lo que ve. 2 años más tarde publica Viaje a la Alcarria, una obra maestra de la literatura donde cuenta su periplo y nos deja la mejor guía de viajes y la mejor campaña de marketing de la Alcarria. Muchos años más tarde se crea la Ruta del Viaje a la Alcarria, un itinerario turístico-cultural basado en la obra de Cela, donde se dice que la Alcarria es un hermoso país al que la gente no le da la gana ir. Y a nosotros, mira tú por dónde, pues nos ha dado la gana ir, así que nos hemos venido. Y encima tenemos una acompañante muy especial, Marina Castaño, periodista y escritora que conoció como nadie a nuestro premio Nobel. ¿Qué tal, Marina? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Me gustaría apuntar que hay un dato muy curioso que quizá muy poca gente sepa, y es que Camilo José, mi marido, pues escribió El viaje a la Alcarria en 3 días, porque tenía que entregar el manuscrito al editor. Y entonces, pues claro, fue un trabajo, porque durante el viaje él iba tomando notas, etcétera, pero luego, claro, la redacción del libro tuvo que hacerla pues al volver a su casa. Entonces la mano se le hinchaba y entonces tenía un barreño con agua y con sal donde metía la mano cuando ya no podía más, porque claro, él escribía a mano. Sí. Y además, imaginaros que en el 40 y tantos, pues tampoco había ordenadores, ¿verdad? No había Twitter todavía, pero bueno. No, pero de todas formas, él siguió escribiendo a mano toda su vida, jamás empleó un medio mecánico para escribir. Yo le pasaba todos sus manuscritos primero a máquina, todavía utilicé la máquina al principio de todo, porque no teníamos para un ordenador, y después ya tuve un ordenador y el trabajo fue mucho más ligero, claro, lógicamente. Bueno, pues fijaos si estamos bien acompañados hoy. Madre Caminante mía. de la historia, hoy en La Historia en Ruta hacemos nuestro particular viaje a la Alcarria, siguiendo los pasos de Cela por los rincones cargados de historia, que también tiene muchos. Si quieres acompañarnos, Súbete a la historia. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling its romance. Oh, the sin. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me? When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me. El viaje a la Alcarria comienza en Madrid, antes del amanecer, en casa de Cela, Alcalá 183, barrio de Salamanca. El viajero, lleno de buenos propósitos, pasa junto a las tapias del Retiro. Llega hasta la puerta de Alcalá, baja hasta la Cibeles recordando unos versos de Machado, toma por el Paseo del Prado, enciende un pitillo a las verjas del Jardín Botánico y llega a la estación de Atocha para coger un tren con destino a Guadalajara. When the end comes, I know there's just a gigolos. Life goes on without me. El nombre de Guadalajara viene, por lo que se ve, del íbero Arriaca, que podría traducirse como río pedregoso. Los árabes lo tradujeron como Wad al-Hayara y los cristianos lo pronunciaron Guadalajara. Los restos más antiguos que quedan son del siglo XIII, los torreones de Álvar Fáñez y del Alamín, que estaban en el Alcázar Real. También se conserva el puente sobre el Henares, que tiene una parte de origen andalusí. Y hay que visitar sí o sí la concatedral gótico-mudéjar de Santa María de la Fuente. Pero lo que no puede faltar sí o sí es el Palacio del Infante,
Infantado, mucho palacio. El palacio de la familia más importante de Guadalajara, los Mendoza. El primer Mendoza conocido fue el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, poeta. Se hizo famoso por sus serranías y ha pasado a la historia porque es el primer poeta en castellano que escribió sonetos. O sea que los primeros sonetos que se escribieron en castellano los escribió este señor. Vino a retirarse a su palacio de Guadalajara, donde murió. El Marqués de Santillana fue padre de Diego Hurtado de Mendoza, el señor que puso en marcha el Palacio del Infantado. Diego era el archienemigo de Juan Pacheco, Marqués de Villena, que era el favorito de Enrique IV de Castilla. Hasta allá nos remontamos. Para tocarle un poco las narices, Diego enchufó en la corte a Beltrán de la Cueva y lo casó con su hija María de Mendoza. Gracias a este bodorrio, Enrique IV concedió a Guadalajara el título de ciudad. Bueno, pues este Beltrán de la Cueva es el tipo al que los reyes católicos le colgaron la paternidad de Juana la Beltraneja, la hija de Enrique IV, que era legítima heredera del trono de Castilla. Pero bueno, esto es otra historia. En esta marimorena, entre Enrique IV y su hermana, la católica Isabel, los Mendoza siempre se pusieron de parte del rey. Hasta que un buen día, el Santo Papa de Roma mandó a un tal Rodrigo de Borja, futuro Papa Borgia, para arreglar las cosas a favor de Enrique. Lo que pasa es que al llegar, lo que hizo Rodrigo fue arrimar el ascua a la sardina más apetecible y se acercó a Isabel para decirle que si quería ganar a su hermano Enrique IV, tenía que atraerse a su bando a los Mendoza, una de las familias más importantes del reino de Castilla. Luego se sacó de la manga el título de cardenal y para llevarle al bando isabelino se lo dieron a Pedro González de Mendoza, el cardenal Mendoza, el gran cardenal. El flamante cardenal hizo lo que se esperaba de él, básicamente repartir cargos de confianza entre la familia, lo que viene siendo un mendozazo. De esta manera los Mendoza cambiaron de chaqueta y se pasaron todos a una al bando de la católica Isabel. Con el apoyo de los Mendoza, Isabel ganó la guerra contra su hermano y para agradecérselo repartió entre la familia, pues un montón de privilegios. En este plan, el cardenal Mendoza fue tan influyente en tiempos de los reyes católicos que decían que era el tercer rey de España. Y así como cotilleo, al cardenal se le atribuyen 3 hijos bastardos que la reina conocía como los lindos pecados del cardenal. Bueno, pues los Mendoza se vinieron a vivir al Palacio del Infantado, una joya arquitectónica que se convirtió en el centro de su enorme poder. Pero qué historión, ¿no? Historión. Tremendo, tremendo. Dice el viaje a la Alcarria que el Palacio del Duque del Infantado está en el suelo. Es una pena, debía ser un edificio hermoso. Es grande como un convento o como un cuartel. Qué bonito lo escribía Cela, ¿eh? Pues sí, bueno. Sí. Pues hoy Camilo José se lo encontraría de pie, completamente reformado. Es una joya del gótico isabelino civil más avanzado, con un pie renacentista. Aquí, en el Palacio del Infantado, se celebró por todo lo alto el bodorrio de Felipe II con Isabel de Valois. Esta boda tiene una anécdota de las que sé que os gustan. A ver, cuenta. Os cuento. Pues la boda fue por poderes, se celebró en París. Ajá. Y durante las fiestas hubo un torneo. El padre de la novia, Enrique II, se tiró el pisto y participó con tan mala suerte que la lanza de su rival se rompió y una astilla suelta se le clavó al rey en el ojo. ¡Qué mala suerte! Sí, bueno, mal rollo, ¿verdad? Para una boda. Pues sí. Y a pesar de que le atendieron los mejores médicos de Europa, Enrique II, el padre de la novia, murió una semana después. No era precisamente la mejor manera de empezar un matrimonio. Lagarto, así no. Al salir de Guadalajara, Cela camina hasta Taracena, descansa, vuelve a la carretera y se encuentra con Martín Díaz, un señor de Trijueque que le invita a montarse en su carro. Y así, matando las horas y charlando, llegan a Torija. En la historia en ruta, siguiendo el viaje a la Alcarria de Cela, llegamos a Torija. Aquí nos espera un guía muy especial, Jesús Campoamor, pintor, amigo personal de Cela y fundador junto a Manu Leguineche del Museo del Viaje a la Alcarria, el primer museo del mundo dedicado íntegramente a un libro que se creó para celebrar los 50 añitos de la publicación de Viaje a la Alcarria. Muchas gracias, Jesús, por subirte a la historia con nosotros. Jesús, encantados. Encantado, yo también. Te escucha Vanina Castaño también, que creo que os conocéis, ¿no? Hombre, no nos vamos a conocer, pues claro, tantos años de amistad, ¿verdad, Jesús?
tantos años y sin fallar. Y sin fallar, es que esto les decía yo a David y a Esther, que la lealtad es de tu más grande virtud. Muchas gracias. Bueno, Jesús, ¿y cómo conociste a nuestro viajero de la Alcarria? ¿Cómo conociste a Cela? Yo lo conocí hace muchísimos años, ya cuando hice un viaje poniendo unas placas, pero cuando ya verdaderamente le conocí fue con el nuevo viaje a la Alcarria, al Quito, con la choferesa negra, que el presidente de la Diputación me llamó y me preguntó que si me importaba que viniera a dormir a mi casa, ya que el parador de Torija, que fue donde durmió por primera vez en el viaje a la Alcarria, pues estaba en muy malas condiciones. Claro, lo acepté encantado. Claro. Y ya que pues vino aquí con la choferesa, se armó aquí un caos porque nos invadieron los periodistas, que esto fue, efectivamente, lo pasamos muy bien, y luego por la noche, cuando ya se marchó todo el mundo, pues seguimos charlando un rato, y ahí es cuando empezó nuestra amistad. Y tu mujer, una cosita que nos tiene fascinados. Delia, tu mujer y tú acompañasteis a Cela y a Marina a recoger el Nobel, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Madre mía. Eso de Estocolmo, madre mía. Claro, eso digo yo a mis amigos siempre. ¿A quién conocéis que haya ido a un Nobel y además invitado por el premio? Bueno, esto es espectacular. Claro, porque es muy curioso que había un número cerrado de invitados que podías llevar. Sí. Y entonces nosotros quisimos estar rodeados de los mejores amigos. Claro. Y entonces Jesús y Delia eran, pues eso, de nuestros mejores amigos, y no dudamos en ofrecerles el venir con nosotros a Estocolmo. Y bueno, fue fantástico. Jesús, yo no sé qué adjetivo añadir. Maravillosa. Maravillosa, y si encima estás rodeado de tus mejores amigos, pues todavía la vives con más intensidad. Claro, qué bonito. Es impresionante, y sobre todo los suecos, cómo lo tratan todo, cómo pasamos unos días maravillosos, y aparte que es que a Camilo era el que los suecos y todos se preocupaban más por verle, claro. Porque es que los demás eran ahí muchos americanos y tal, pero una gente que no se les veía casi, claro. Y a Camilo le rodeaban y estaban todas las librerías con retratos de él, claro. No iré vestido de torero y tal, y fue una experiencia pues maravillosa, es de las experiencias más importantes que he tenido en mi vida. Claro. Y luego Delia estaba encantada y tuvo la diferencia de Camilo sentarla con el expresidente del gobierno, Calvo Sotelo, que hicieron amistad. Luego nos invitaron a su casa con Marina y Camilo, vinieron a cenar a la casa, y bueno, tenemos unos recuerdos impresionantes. La cena en la Embajada de España, entonces estaba el ministro de Asuntos Exteriores, que era Ordóñez. Fernández Ordóñez, así es. Sí. Y, bueno, todo, es que es inolvidable. Pues mira, otro momento inolvidable, me imagino, sería montar este museo único de Cela, ¿no? El Museo del Viaje a la Alcarria, que es el primer museo dedicado a un libro. Esto fue una idea, un día cenando aquí en casa, Manuel Iguineche, estaba con Pedro Aguilar y conmigo, pues dijo que se podía hacer un museo en la Torre del Homenaje y sería el único museo a un libro y tal. Y le dije yo, pues es que esto no hay que pensarlo, hay que hacerlo. Digo, tú te encargas de hablar con el presidente de la Diputación y yo me encargo de hablar con Camilo. Ajá. Efectivamente, se habló con el presidente, lo aceptó encantado, le dijo Camilo, ¿qué lo vais a montar y tal? Y se me voy a encargar yo. Aunque nada, muy bien, os voy a regalar un montón de libros, que nos regaló muchísimos libros, y nada, pues nos recorrimos la Alcarria buscando elementos del viaje a la Alcarria, y montamos con muchísima ilusión el museo, que ha tenido mucho éxito. Que fue muy difícil porque cuando ibas a buscar elementos etnográficos de la época, pues la gente, en cuanto pedías algo para el museo, pues ya te decían que tenía que valer mucho y tenías que ir 10 veces. Fue muy difícil. Quitando en Cifuentes La vida del rata, que era el talabartero de Cifuentes, que nos preguntó que para qué era. Digo, para el museo. Dice, uy, con lo chulín que era mi marido, va a estar encantado. Llevaros todo. Quitó hasta el cartel que tenía puesto en el balcón, y los sobrinos estaban negros, porque decían que como iba a regalar las cosas. Dijo, mira, por otro lo vais a tirar todo esto y esto va a quedar en el museo, en recuerdo de mi marido. Y nada, fue estupendo porque tenemos unas piezas muy bonitas del talabartero. Qué maravilla, pues te vamos a despedir. Gracias, Jesús, por subirte a la historia con nosotros, y antes de dejar Torija, mandamos un saludo muy especial a Rubén Aguado, el concejal de Cultura, y eso sí, nos ponemos en rumbo a Brihuega.
En su viaje a la Alcarria, Cela sale de Torija a pie camino de Brihuega, que parece una ciudad antigua con mucha piedra, con casas bien construidas y árboles corpulentos, decía. Los romanos encontraron aquí el castillo de la Peña Bermeja y la llamaron Castrum Brioga, que quiere decir lugar fuerte o amurallado o castillo sobre la roca. En la Edad Media se llamó Brioca y de un día para otro, burlando, se convirtió en Brihuega. De Brioca a Brihuega, ¿no? Fíjate. Es más fácil casi, ¿no? Brihuega, ¿no? Pues más sí. fácil que Brioca. Ahora yo tengo el oído tan acostumbrado, ¿verdad? Brihuega, que ya no, sí. ya no sabes. Dice Cela que Brihuega tiene muy buen aire, con sus murallas y la vieja fábrica de paños, grande y redonda como una plaza de toros. Fijaros una cosa, que cuando nosotros buscábamos casa por allí, por la zona, por la provincia de Guadalajara, estuvimos viendo en Brihuega una casa que era muy bonita, con un bellísimo jardín, y estuvimos dando vueltas, pensando, repensando, y luego finalmente llegamos a la conclusión de que quizá en Brihuega estábamos demasiado apartados de Madrid, teniendo en cuenta que Camilo José venía constantemente a la Real Academia, pues a citas que tenía pues con quien fuere, ¿no? A comidas o a cenas, y entonces pues decidimos que Brihuega nos quedaba un poquito a desmano. Pero sí, fue una opción que barajamos, y casualmente después el gran Manu Leguineche fue el que se quedó con aquella casa que nosotros habíamos visto. Pues para comprar y para que fuera pues nuestra morada. Pero vamos a seguir con nuestro relato. En Brihuega, Camilo José conoce a Julio Vacas, alias Portillo, un viejo zorro, bizco, retaco y maleado, que habla de todo y sobre todo y se las da de poeta y hombre cultivado. Fíjate que en qué pocas palabras describe un perfil psicológico. Es maravilloso. Sí, a Portillo. Nada más conocerle, le dice con grandes aspavientos y dando gritos: yo soy el célebre Cicerone que enseña a la población. Pues nada, Julio Vacas le recomienda que no deje de ver el jardín de la fábrica, algo soberano, le dice. Y Camilo José le hace caso. Al entrar, un perro le ladra, un hombre le pregunta si quería ver los jardines. Dice los jardines en vez de jardín, que siempre hace más ordinario. Dice, el jardín es deslumbrador. Tenía razón Julio Vacas, es un jardín realmente soberano. Y dice que el jardín de la fábrica es un jardín romántico y un jardín para morir en la adolescencia, de amor, de desesperación, de tisis y de nostalgia. Claro, la tisis estaba muy presente en las vidas de los españoles en aquel momento, ¿no? La tuberculosis. Es que los románticos se morían de tuberculosis, si no era romántico ni era nada, claro. Así es. Bueno, de hecho, Camilo José estuvo tuberculoso perdido, sí, de jovencito, y entonces en el ejército lo dieron por inútil total, y dice que me van a hacer a mí inútil total. Entonces se fue a la Legión. ¿Ah, sí? Sí. Después de pasar un tratamiento y en el hospital de Guadarrama pasar una larga temporada, de ahí nace el libro Pabellón de Reposo. Pero bueno, que me enrolló muchísimo. No, maravilloso. Y vosotros no me cortáis. Encantados estamos. Pero bueno, que uno de los personajes más importantes que han dejado huella en Brihuega fue Rodrigo Jiménez de Rada, JR para los amigos. Este señor al que casi nadie conoce. Bueno, pues era todo un lumbreras. Nació en Navarra, en Bolonia estudió filosofía y derecho, en París estudió teología y hablaba latín y griego, castellano, euskera, francés, italiano, alemán, árabe y hebreo. Nada más y nada menos. Bueno, con esta carta de presentación, Sancho II, el fuerte de Navarra, que era su rey, le mandó a Castilla para negociar la paz con Alfonso VIII, que andaban ahí peleados. JR lo hizo tan bien que Alfonso VIII se lo quedó de consejero y le dio el arzobispado de Toledo. Bueno, este tipo escribió De Rebus Hispania, que se traduce como Los Hechos de Hispania o la Historia Gótica. Es un tocho que cuenta la historia de España desde Adán y Eva hasta el día en que dejó de escribir, que fue allá por 1243. Es uno de los estudios históricos más importantes de la Edad Media, aunque en realidad es una obra de propaganda que sirve para legitimar la guerra contra el Islam. Como los godos, que son españoles, unificaron España, y los musulmanes, que son extranjeros, la conquistaron, pues no queda más remedio que echarles mediante la guerra. Jiménez de Rada
Rada todavía no habla de reconquista, porque esto es un término que se inventaron en el siglo XIX. Él habla de la restauración del reino cristiano visigodo. Bueno, pues enarbolando estas ideas, J.R. convenció a Alfonso VIII de que se montara en torno a Castilla una alianza de reinos cristianos europeos. Y se marchó a Roma para conseguir el apoyo del Papa Inocencio III. De propina, consiguió que el Papa le diera a toda esta guerra el carácter de cruzada. En el camino de vuelta, Jiménez de Rada pasó por Italia, por Francia y por Alemania recaudando tropas. Y así consiguió un ejército de 50.000 ultramontanos. Lo concentró en Toledo, lo armó y lo mantuvo. Y lo preparó para la lucha en la batalla de las Navas de Tolosa, nada más y nada menos. Dicen que J.R. fue parte importante en la victoria, como para no serlo. Cuando Alfonso VIII le dio por morirse, Jiménez de Rada siguió animando a sus descendientes, Enrique I y Fernando III el Santo, a que siguieran batallando para restaurar la Hispania visigoda. Con este pedazo de energía que tenía, ayudó a fundar la Universidad de Palencia, que fue la primera universidad española, y como constructor apadrinó el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, la Colegiata de Talavera y la Catedral de Toledo, nada más y nada menos. Tenía energía tope. Mucha energía. Ya de mayor participó en el Concilio de Lyon. Cuando volvía a Castilla, el barco en el que viajaba se hundió en el Ródano. J.R. se ahogó y se quedó el pobre totalmente muerto matado. Está enterrado en la iglesia del monasterio de Santa María de Huerta, en Soria, que también había fundado él, frente a su tío, que era San Martín de la Hinojosa, o sea, una familia de santos. Bueno, después de una vida tan activa, estoy seguro de que Jiménez de Rada descansa en paz. Tiene que descansar en paz, que trajín. En la historia en ruta seguimos el Valle de Tajuña hasta llegar a Cifuentes. Su nombre viene de los manantiales y fuentes que salen de las rocas del valle para formar Chino-Chano, el río Cifuentes. Es muy bonito lo que dice el libro. El río Cifuentes nace debajo mismo de las casas. Nada más nacer, mueve un molino. El pueblo está levantado sobre un manantial. El Cifuentes es un río precoz, de poco tamaño y mucha agua. En el corto camino que corre, el Cifuentes va de cascada en cascada. Qué bonito lo de la cascada en cascada. Bueno, Cifuentes tiene un patrimonio monumental y arquitectónico que es que para verlo en streaming. Y para llevarnos de la mano nos espera Marco Campos, alcalde y guía turístico de Cifuentes. Muchas gracias por subirte a la historia con nosotros, Marco. Hola, buenos días. Buenos días, Marcos, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué hay? Bueno, Marco, Cela describe un montón de lugares de Cifuentes que seguro que hoy han cambiado, o a lo mejor no. A ver, por ejemplo, el Cerrillo de la Horca, un altozano que termina en una meseta lisa como un plato donde se ajusticiaba a los condenados a muerte. ¿Existe o no existe el Cerrillo de la Horca? El Cerrillo de la Horca existe, evidentemente ya no se utiliza para ese fin. Ya no ajusticiéis a nadie ahí, entonces. No, de momento no. Afortunadamente. De momento no. Y esperemos que siga así por muchísimo tiempo, Dios. ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí que se utiliza mucho, por ejemplo, aquí tenemos en las fiestas de Cifuentes un entierro tradicional, un entierro de toros tradicional, y es el lugar privilegiado para ir a verlo, ¿no? Viene muchísima gente a verlo. Y el Cerrillo de la Horca, digamos, es como el palco de honor del Bernabéu casi, ¿no? Para ver este encierro, por decirlo. Para ver el encierro, qué bonito. Claro. También, y va mucha gente allí, sí. Sí. También habla de un amigo, Arbeteta, un hidalgo recio, cincuentón, fornido, que tiene una casa con 3 balcones franceses, que dice que son airosos como plateas de un teatro de ópera. ¿Y esto cómo está ahora? De platea en platea, vamos, ¿no? Sí. Pues la verdad es que está tal cual nos describe. Hay un balcón de los 3 que hay, que está el original, y luego hay una casa donde pasó algún verano Jovellanos, por cierto, que antes, ahora las casas, cuando lo escribí a Cela en el 46 era todo la misma edificación, ahora ya son viviendas independientes, pero una de estas viviendas en esta que pasó tiempo Jovellanos, la familia que vive ahí pues quiso restaurar los balcones tal y como los describía Cela, como estaba el balcón de al lado, y ahora están los 3 balcones tal cual los describe Cela, y efectivamente parecen balcones, está con forja ornamental, pues parecen efectivamente, como dice Cela, un palco de una ópera,
y es uno de los puntos donde muchos visitantes cuando vienen a Cifuentes van a verlos, entre otras cosas porque también está la placa, digamos, conmemorativa del paso de Cela por Cifuentes. O sea, Cela y Jovellanos, qué bonito. Sí, qué bonito. Mira, y en otro pasaje, Camilo José cuenta que entre la Fuente del Piojo y el río verdean las huertas. ¿La Fuente del Piojo existe todavía? Existe y también es uno de los lugares pues más, vamos a llamarlo así, más queridos de Cifuentes. Cifuentes todo el mundo la conoce por la Fuente del Piejo, más que ¿Piejo? Del Piejo. Qué fuerte. Sí, hay... ¿Y qué es el Piejo? Perdóname. Pues efectivamente hay varias versiones de estas cosas, ya sabes que muchas veces la historia pues te viene a decir varias leyendas. Aquí en la zona de la Alcarria los diminutivos, igual que en otros sitios, son hito o hino. Aquí es ejo, ¿no? Pequeñejo, ratejo. Bueno. Y cuentan que quizás por ahí andaba algún lugareño que se llamaba de nombre Pío y que le conocían como Piejo, ¿no? Claro. En diminutivo. Ese puede ser una explicación. También otras cuentan también que era donde la gente iba a expiar sus pecados y esa palabra de Pío termina siendo también Piejo. Bueno, de diversas historias, pero que realmente el nombre que recibe la Fuente del Piejo, por más que Cela, pues porque también mucha gente la ha llamado así en su momento, la llamara como Fuente del Piojo. En cualquier caso, Piejo, la verdad es que es un lugar donde va muchísima gente a beber agua, que está ahí la fuente todavía. Las huertas están, huertas que dan sobre todo patatas y otras verduras ahora en esta época del año, tomates. La verdad es que la vera del río Cifuentes es bastante productiva en este sentido y es uno de los lugares pues más queridos del pueblo, ¿no? Sí, porque a ver, la relación de Cifuentes con el agua es absoluta, ¿no? Sí, hombre, Cifuentes, su origen etimológico es de cien puentes, ¿no? Claro. Pontum, que aunque no haya 100, no es como el 100 pies, ¿no? Que tampoco tiene 100 patas. Claro. No nos hemos contado. Pero se llama así porque tiene muchas patas, ¿no? Pues Cifuentes tiene muchísimas fuentes, muchos manantiales. Hay un colectivo que se está dedicando a catalogarlas y van ya más de 70 manantiales, entre manantiales y fuentes, a catalogarlas y a recuperarlas, ¿no? Porque, fíjate, el agua, y más en estos días, es una fuente de riqueza esencial, ¿no? Y aquí en Cifuentes pues tenemos la suerte de disponer de ese bien y también evidentemente es uno de los recursos pues que más queridos en el pueblo y de los que más estamos orgullosos aquí en el pueblo. Oye, Marco, ¿y cómo es la historia del púlpito de la iglesia del Salvador que el cura le cuenta a Cela? ¿Cómo es esto? Bueno, pues en el capítulo que describe Cela, al parecer ese púlpito, un púlpito de alabastro, la verdad es que es precioso, está hoy en día en la iglesia, seguramente por prevenirlo de que sufriera cualquier desperfecto durante la guerra civil, pues se trasladó a un convento a Madrid y según cuentan en el libro, el cura que había en aquel tiempo en Cifuentes, pues un día yendo a Madrid lo vio y dijo, anda, si ese es el púlpito de mi pueblo, ¿no? Pero bueno, este es mi púlpito, ¿no? Claro, y ni corto ni perezoso se volvió al pueblo y con un paisano de aquí del Cifuentes cogieron una camioneta y dijeron, oye, vámonos a Madrid por nuestro púlpito que está ahí. Claro. Que nos devuelvan. Y así hicieron y el púlpito ahí está. Qué bueno. Falta saber si es parte de esa parte literaria que añade Camilo José Cela en el libro o la historia real. En cualquier caso es una historia muy divertida que cuenta ahí en el capítulo y luego te lo lees y efectivamente entras a la iglesia del Salvador en Cifuentes, que es preciosa, pero dentro de esa preciosidad que tiene, una de las cosas más bonitas que tiene sin lugar a dudas es ese púlpito de alabastro que está al lado derecho del altar mayor y la verdad es que es precioso y ahí está. Y, hay que visitarlo. Hay que verlo. Hay que visitarlo, efectivamente. También dice Camilo José que Cifuentes es la capital de la Alcarria. La Alcarria, como todos sabemos, se distingue por la miel y donde más miel se da es en el partido de Cifuentes. Sí, la verdad es que hablábamos del agua, pero otra de las riquezas que tenemos aquí en el pueblo es la miel, ¿no? Tenemos muchos apicultores y que en cualquier establecimiento de Cifuentes pues entrar y encontrar miel. Mucha gente que hace para su uso privado, para la familia y demás, y otros que se dedican a ellos profesionalmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí una apicultora ahora mismo que ha recibido importantísimos premios últimamente, con la miel Nectarios, por ejemplo, que le han dado premios galardonados en certámenes internacionales como una de las mejores mieles del mundo. Madre mía. Sí. Bueno, Entonces, qué bueno. Se me está haciendo la boca agua. Sí, porque si a la miel le sumas también la trufa, últimamente. Bueno, claro.
Pues son dos delicatessen que tenemos aquí en el pueblo. Ese dato yo no lo tenía, no, el de la trufa, de la miel sí, por supuesto. Sí, porque hablábamos de Cela y Cela de la trufa no habla, pero vamos, si hubiera venido en el año 2020, claro. seguro, porque también era de buen comer, seguro que hubiera hablado de la trufa. Por supuesto. Pues nosotros nos llevamos un tarrito de miel de Cifuentes, nos llevamos también trufa de Cifuentes ya y tenemos que ya hablaremos de la trufa, ya hablaremos. Marina se ha quedado con el dato. Marco. Muchas gracias, Marco Campos, alcalde y guía de Cifuentes, por subirte a la historia con nosotros y eso, pues nos vemos en la ruta. Nos vemos pronto. Pues, un abrazo, Marco. Cuando queráis, aquí estamos. Un abrazo. Gracias. Al salir de Cifuentes, en la historia en ruta, recorremos un tramo de la Ruta de la Lana hacia Santiago, en sentido contrario, para cruzar Gárgoles. Este tramo Cela lo hace a pie, acompañado de un buhonero que se llama Estanislao de Cosca Rodríguez y Rodríguez, alias el mierda, en fin. Luego... Estas cosas le encantaban a Cela. Sí. El mierda. No se cortaba mucho, ¿no? Sí. Luego, cruzando Gárgoles, Cela llega solo y a pie hasta Trillo. En la posada de Trillo, Camilo José conoce a dos viajantes. Uno de ellos, el más joven, Martín, era un hombre locuaz, bajito de estatura, servicial, que procura hacerse el simpático. Era representante de una fábrica de alpargatas y, esto os va a hacer gracia, se movía de un pueblo a otro en bicicleta. Claro que sí. No suena la bicicleta. Sí. Decía que con mi corcel de acero, en buenas condiciones, soy capaz de ir a vender alpargatas al fin del mundo. Claro que sí. Sí, luego se lo encontró en Budia y en Sacedón. Con mi burra de acero yo llego hasta Siberia. Ya lo tengo pensado, o me hago rico o reviento. Qué grandes Qué buen personajes. eslogan, ¿eh? Qué buen eslogan. Qué barbaridad. Aquí en Trillo, el río Cifuentes se une al Tajo entre cascadas. Todo un espectáculo. El puente medieval sobre el Tajo es, bueno, una maravilla. Se construyó con un solo ojo, que era una cosa poco común en el siglo XV. Lo volaron durante la Guerra de la Independencia y se volvió a levantar, menos mal. También quedan las ruinas de otro castillo que construyó el infante don Juan Manuel. El infante don Juan Manuel es el autor del Conde Lucanor, que deberíamos conocer todos. Bueno, este señor era hijo del... libro de los ejemplos de Patronio. También. Bueno, este señor era hijo del infante don Manuel de Castilla y era sobrino de Alfonso X el Sabio y nieto de Fernando III el Santo, o sea que tenía pedigrí. Sí. A los 8 años se quedó huérfano y heredó el señorío de Villena y el título de gobernador general del Reino de Murcia, que entonces pertenecía a Castilla. A los 12 ya estaba guerreando para defender Murcia de los árabes del Reino de Granada. Cuando a su primo Sancho IV el Bravo le dio por morirse, dejó el reino de Castilla hecho unos zorros porque le empezaron a salir herederos como setas y empezaron a matarse los unos a los otros en plan... Solo puede quedar uno. Don Juan Manuel, que era listo como una ardilla, iba cambiando de bando según le convenía y al final pues ganó Fernando IV el Emplazado. Entonces don Juan Manuel, que estaba viudo y sin descendencia, le dio un girito a su carrera política y se casó con Constanza, la hija de Jaime II de Aragón. Juró vasallaje a su suegro y le aceptó como rey de Murcia. Como decía antes, Murcia pertenecía a Castilla y ahora pues pegaba también un cambio y se la entregaba a Aragón. Así que Fernando IV el Emplazado se cabreó como una mona y le puso la cruz. Le duró poco el cabreo porque como estaba emplazado, pues le dio por morirse enseguida y volvió a haber jaleos con la herencia. Uno de los candidatos era Alfonso XI, que era menor de edad. En este tiempo, don Juan Manuel se convirtió en corregente de Castilla y aprovechó para casar a Alfonso XI con su hija Constanza. Las Cortes ratificaron el matrimonio, pero nunca se celebró. Ahí hubo una bronca que no se celebró y encima el rey desposeyó a don Juan Manuel de todos sus bienes. Acabó fatal. Otro culebrón. Don Juan Manuel se cabreó, le declaró la guerra a Alfonso XI y se alió en una jugada bastante habitual en la época con el rey moro de Granada. Después de unos años repartiéndose estopa, don Juan Manuel y Alfonso XI hicieron las paces, se volvieron a liar y vencieron juntos a los moros en la batalla del Salado. Pim pam, pim pam. Exactamente más o menos por entonces, don Juan Manuel dejó la política y se retiró a Murcia para dedicarse del todo a la literatura. Fue uno de los hombres más cultos de su época. Le dio un buen empujón hacia adelante a la prosa en castellano y escribió, como decíamos, el Conde Lucanor. Bueno, los ejemplos de Petronio. Los ejemplos de Petronio. Bueno, un crack que no podía faltar en una ruta tan literaria.
En Trillo, en la Quinta del Gallego, Cela pregunta por un guía que lo lleve a través de las tetas de Viana. Al rato le espera el joven Kiko y su mula, Jardinera, que le llevan hasta Viana de Mondéjar. Trata de evitar las tetas de Viana. Chatas y aisladas, o erizadas y violentas, y que deben ser difíciles de escalar. Y dice: por las tetas de Viana, el mulo, el paisaje y yo. Son las 6 de la mañana. Silba un jilguero en la rama de la zarza. Se quedó de pie sobre la solana una liebre casquivana, viendo la estampa pagana del mulo, el paisaje y yo. Son las 6 de la mañana en mi reloj. Hay que decir que las tetas de Viana son dos cerros gemelos que parecen, vistos desde lejos, los pechos de una mujer. Pero planos por arriba, ¿no? Son como, sí, exacto. O sea, son como pechos, pero como sí. Muy ceñidos. Efectivamente. Bueno, pues es un lugar que merece la pena ser conocido y sobrevolado en globo. Eso lo hicimos nosotros hace muchos años, porque a Camilo José le gustaba mucho ir en globo. Entonces teníamos un amigo que era Jesús González Green, que bueno, tenía globos que alquilaba y que era un profesional de la aeroestación. Entonces un día, muy temprano, pues fuimos a las 7 de la mañana un día a sobrevolar las tetas de Viana en globo. Desde luego una experiencia irrepetible. Ahí encima del paisaje, una belleza. Pues iremos a volar a las tetas de Viana. En esta ocasión no podemos porque tenemos que seguir, ¿no? Seguimos, pero ponemos un ticket, hay que hacerlo. Sí. Sigue a pie hasta la puerta, donde contrata por 60 pesetas un carro que le lleva a Budia, un pueblo grande con casas antiguas con pasado probablemente esplendoroso. De Budia se dirige hacia el olivar y después a pie pasa por Durón, y al poco de salir, con la noche ya cayéndole encima, una pareja de la Guardia Civil le pide los papeles y caminan juntos durante una hora hasta el puente del Tajo, que hoy queda bajo las aguas del embalse de Entrepeñas. Un poquito más adelante, en el cruce que lleva a Chillarón del Rey, Cela desdobla su manta y se echa a dormir al borde de la carretera. Se despierta, aún de noche, y echa a andar hasta que llega a Pareja, un pueblo, describe, industrioso y grande. Una fuente en la plaza y una olma vieja. Una cigüeña pasa sobre Pareja. Me encantan estos poemas que va metiendo, va soltando así en el libro de repente, ¿no? Y es que son maravillosos. Sí. Bueno, os diré, no sé si lo sabéis, que hay, además del viaje a la Alcarria, como libro de viajes, hay aparte un anexo que es el Cancionero de la Alcarria, que contiene pues todos estos versos sueltos que están dentro del libro. Maravilloso. Maravilloso. Sí. Suenan como evocadores, son muy bonitos. Sí. Pues bueno, luego Camilo José llega a Casasana, un pueblo minúsculo, subido encima de un monte, con un olor entre verdinegro y gris azulado muy bonito. ¡Ay, Casasana, serrana, moza lozana! En Casasana él aprende a distinguir entre parador y posada. El parador es una posada con cuadra. Claro que nosotros cuando leemos parador solemos pensar en los paradores nacionales. Claro. Nada que ver. Nada que ver. Son los paradores antiguos, ¿no? Exactamente. Luego busca un hombre con una caballería que le lleve el equipaje hasta Sacedón y lo apalabra con Felipe el Sastre, que no es sastre ni es nada, pero le llaman así. Nada, ¿no? Le llaman así. Y aparece con el burro Lucero. De camino pasan por el monasterio de Córcoles. A las afueras de Córcoles, Cela pasa por entre los muros cubiertos por la hiedra de un convento en ruinas, rodeado de olmos y nogueras. En el claustro abandonado pacen 2 docenas de ovejas negras, dice Cela. Bueno, en el monasterio nos espera Antonio Herrera Casado, que es cronista oficial de Guadalajara. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenos Antonio, días, ¿qué tal? Muy bien, estupendo. Mira, te escucha Marina Castaño también. Marina, sí. Encantada de volver a saludarte después de tantos años, Antonio. Muy bien, Marina, igualmente, me alegro mucho. Antonio, estamos en tus manos. Lo que vemos nos gusta mucho, pero no se parece en nada a lo que vio Cela, ¿no?
A ver, evidentemente Cela pasó en el momento peor de la historia del monasterio. Un monasterio que tuvo siglos de gloria y de energías que iba repartiendo por todos aquellos a los que llegaban allí. Y luego, pues otra época muy triste en la que prácticamente pues casi estuvo a punto de desaparecer. Hoy la verdad es que tenemos la suerte de contar con un monasterio que, bueno, no está habitado, por supuesto, pero está visitable, está rehabilitado, está reconstruido y está por lo menos visible. Está visible y también gozable por parte de todos los que quieran acercarse. Para mí, Montsalud tiene, no solo es una historia más o menos interesante, tampoco es que sea fundamental, pero sobre todo la imagen de un monasterio cisterciense medieval auténtico, que está pues en esas zonas de España tan recónditas como es el sur de la Alcarria, entre las provincias de Guadalajara y Cuenca, en el valle del río Guadiela, pero que merece la pena siempre pues apuntarlo en la agenda y echar un viaje hasta allí. Claro. A mí me gusta mucho la tradición que habla de cuando Alfonso VIII pues fue a Montsalud a curarse, ¿no? Y a pedir socorro. Sí, esto... Venía fatigado, dice la crónica, fatigado de graves tristezas y dolencias de corazón, después de que realmente hizo una gran campaña contra los árabes en 1177 conquistando Cuenca. Pero bueno, pues debió de pasarlo mal. Era una época difícil y entonces él se acogió a aquel monasterio que había fundado su antecesor Alfonso VII, porque en realidad el monasterio es bastante anterior a Alfonso VIII, es de Alfonso VII, de los primeros decenios del siglo XII. Y realmente sí es interesante porque el monasterio se coloca sobre una antigua espacio de cultos paganos, cultos precristianos, y allí se levantó una ermita que estaba pues dedicada a la Virgen María, como casi todas. Y posteriormente, pues cuando ya la Reconquista se va acentuando, hay lugares donde el cister, por indicaciones de los monarcas castellanos, van colocando casas, porque son esas casas de monjes las que van a ser un poco siempre la frontera no guerrera, sino la frontera repobladora, la frontera donde se van a asentar colonos para ir trabajando la tierra, etcétera. Sí, que eso es muy típico del cister, ¿no? Que donde había que repoblar, pues ponían un monasterio del cister y con una monjes guerreros y pues... Además, fíjate, los primeros monjes de los que se tiene noticia, Fortún, Donato y algún otro, son casi todos, por lo menos los tres primeros, de origen francés. O sea que van viniendo pues a la llamada de los reyes castellanos que se apoyan, pues los reyes castellanos eran muy valientes, pero bastante brutos, y entonces se apoyan en el tema de la cultura, se apoyan siempre en gentes venidas de Aquitania, de la Provenza, del sur de Francia. Que son mucho más finos que nosotros, ¿no? Estaban más estudiados. O sea, de ahí nos viene, ¿no? Este complejo que tenemos de mirar siempre más allá de los Pirineos para cualquier problema que tenemos, ¿no? Para buscar alguna luz. Pues Antonio Herrera, Casado, cronista oficial de Guadalajara, nos encantaría quedarnos mucho más tiempo en este monasterio, pero fíjate, todavía tenemos que seguir en esta ruta por el viaje a la Alcarria. Te despedimos aquí. Los oyentes que hay que ir allí. Hay que visitarlo porque de verdad es una joya, es una maravilla que hay que visitar, sí señor. Muy bien. Después de pasar por el monasterio, pues Cela no entra en Córcoles, toma hacia la derecha, hacia Estacedón, llega y enseguida ve que parece un pueblo importante y muy industrioso. Y dice: el viajero entra en el pueblo casi de Rondón. Tiene hambre y lo que busca va a toparlo en el mesón. Una botella de vino y unas magras de lechón. En Sacedón, Cela coge el autobús que pasa por el empalme de Tendilla. El viajero se baja en Tendilla para ver un poquito el pueblo y almorzar. Tiene un encontronazo con un perro flaco y con un ganso, nada menos. Almuerza y se vuelve al empalme a coger el bus hacia Pastrana.
Sin desmerecer el resto de las poblaciones de nuestra ruta, Pastrana es una de las paradas más importantes del viaje a la Alcarria. Cela le dedica el capítulo más largo del libro, ¿verdad? Pues sí, pasa en Pastrana un par de días y se hace amigo del alcalde, don Mónico, y de don Paco, el médico y teniente de alcalde. Dice Camilo José que la Plaza de la Hora es una plaza cuadrada, grande, despejada, con mucho aire, y se conserva casi tal como la vio. Han cambiado algunas cosas. Cuando el viaje de Cela, los pastraneros andan reclamando la famosa colección de tapices flamencos de Alfonso V de Portugal, una de las más importantes del mundo, su argumento no tiene vuelta de hoja: devuélvanos lo que es nuestro. Es lo que decían, devuélvanos lo que es nuestro. Claro que sí. Les contestan que en Pastrana no tienen dónde guardarlos. Hoy sí tienen sitio adecuado y han recuperado los tapices, uno de los orgullos de Pastrana. También ha cambiado mucho el Palacio de los Duques de Pastrana. El palacio da pena verlo, dice Cela. Por dentro está hecho una ruina. En la habitación donde murió la Éboli sentó sus reales el Servicio Nacional del Trigo. En el suelo se ven montones de cereal y una báscula para pesar los sacos. Hoy está restaurado y da gusto verlo. Sí, la verdad es una maravilla. Bueno, la historia de Pastrana está marcada por un montón de personajes que conviene conocer aunque sea de pasada. Por ejemplo, la primera señora de la villa de Pastrana fue Ana de la Cerda y Castro, abuela de la princesa de Éboli. Se la compró a Carlos V, porque entonces se compraban estos pueblos. Y fue ella quien encargó el Palacio Ducal al famoso arquitecto Alonso de Covarrubias. Estaba casada con don Diego de Mendoza, uno de los lindos pecados del cardenal de los que hablábamos antes, es decir, uno de los bastardos del gran cardenal. También Leandro Fernández de Moratín vivió largas temporadas en Pastrana. Su padre, Nicolás Fernández de Moratín, era hijo de una pastranera y nieto de un señor que fue alcalde de Pastrana. Bueno, Leandro escribió aquí El sí de las niñas. Aunque Cela dice que de su casa también se hubiera podido conservar alguna cosa, hoy está perfectamente conservada. Pero sobre todo, Pastrana está marcada por Santa Teresa de Jesús y por la princesa de Éboli. Ellas, y especialmente la princesa, son protagonistas de Las Mujeres en Ruta. Ana de Mendoza de la Cerda se casó con Ruy Gómez de Silva, un señor muy importante, cuando ella tenía 12 añitos, atentos, y él 37, pero bueno, que esto era normal en la época. Se casaban así. Se casaban así. Con estos años. A los 12 años ya te casaban, ¿no? Madre mía. Cuenta la leyenda que perdió el ojo a los 14 en un duelo con florete con un criado, con el resultado de que Ana se quedó sin el ojo derecho y el criado, pues imagino yo que sin trabajo. Aunque muchos creen que Ana tenía estrabismo y se tapaba el ojo por coquetería, porque ya ella era una influencer de la moda. Sí, estos son otra teoría. Rumores. Cuando Felipe se puso de rey, empezó a darle cargos a Ruy, el marido de Ana, entre ellos un título molón que se sacó de la manga, Príncipe de Éboli, en Nápoles. Ruy era un tipo inteligente, hábil, eficaz, que se convirtió en el hombre más poderoso de la corte, más poderosa del mundo. Lo llamaban el Rey Gómez. Un buen día Ruy vendió sus tierras napolitanas y le compró Pastrana a los herederos de Ana de la Cerda, la abuela de la princesa. Por eso Felipe II le hizo duque de Pastrana. Ya de duque, le mandó un WhatsApp a Santa Teresa para que le fundase un conventito de monjas carmelitas, el de San José, llamado también Monjas de Abajo, y otro de frailes, el de San Pedro, que hoy es el del Carmen. También acogió a más de 200 familias de moriscos que llegaban huyendo de las Alpujarras. Llenaron la villa de moreras y sederías y se montaron un taller de tapices. Hay quien dice, entre otros Cela, que las hilanderas de Velázquez representan uno de estos telares de Pastrana. Fíjate. Sí, cuando a Ruy le dio por morirse, la princesa viuda se vino aquí para meterse a monja con sus criadas, eso sí, en el convento de San José, donde Santa Teresa estaba de madre superiora. Cuando se enteró, la santa dijo, según dicen, claro, la princesa monja, la casa doy por deshecha. La dio un poquito de susto. Pues sí. Y aceptó así, a regañadientes. Lo que pasa es que la austeridad de la celda no le venía nada bien a la princesa, que eso ya lo estaba anticipando la santa de Ávila. Sí. Y se trasladó a la casa del huerto del convento, donde podía ella salir a la calle sin que la vieran y guardar sus modelitos y sus joyas más discretamente. Que a ella le gustaba ir mona. Y la santa, pues esto. Pues no le gustaba. Pues no. Acabaron, pues como es de imaginar, como el perro y el gato. Dicen que un buen día la santa quiso meterla en vereda y la princesa le contestó que ella solo se sujetó a Ruy Gómez, el marido, y que no se pensaba sujetar a nadie más. Y para acabar le dijo, y además
«Sois una loca», hasta que la santa amenazó con decirle a sus monjas que hicieran las maletas y llevárselas a donde pudiera mejor guardar a sus hijas. Felipe II intervino para poner un poquito de paz y obligó a la princesa a salirse de monja. Dijo: «Ala, salte y vuélvete para Madrid». La aventura monjil había durado 6 meses. En la corte, la princesa de Éboli vio que el que manejaba el cotarro ahora era Antonio Pérez y juntos pues la liaron. Así, resumiendo mucho, Antonio Pérez quería aprovecharse de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II y héroe de la batalla de Lepanto. Pérez se hizo el falso colegui y le colocó un espía, Juan de Escobedo, como secretario. Lo que pasa es que Escobedo se olió el pastel. Pilló a Antonio Pérez jugando sucio y dijo que se iba a chivar. Una noche, cuando Escobedo salía de la casa de la princesa de Éboli, unos sicarios le dieron matarile. Ahí empieza ya el jaleaco. Felipe II detuvo a Antonio Pérez por el crimen y le acusó de conspiración. Pérez se escapó y la lió parda de nuevo, pero lo que nos interesa ahora es que a nuestra mujer en ruta le salpicó el asunto. Aunque no la juzgaron, el rey la recluyó en su palacio de Pastrana. La dejó sola, sin un duro y alejada de sus 10 hijos. Todavía se le recuerda asomada a la reja del balcón. Dicen que solo podía asomarse 1 horita al día y que por eso la Plaza Mayor se llama Plaza de la Hora. Mirad qué bonita historia. Sí. Y aquí pasó encerrada los últimos 11 años de su vida, que son años, hasta que le dio por morirse a los 52 añitos. Está enterrada en la Colegiata de Pastrana junto con Ruy, el duque de Pastrana. Chimpún. Camilo José da por terminado su viaje en Pastrana, pero don Paco, el teniente de alcalde, le dice que quedan 3 horas de luz. ¿Quiere que saque el coche y nos acerquemos a Zorita? Y él le dice que sí. Pues vamos para allá. Zorita de los Canes está en una curva del Tajo. La fundaron los musulmanes que levantaron aquí una alcazaba. Luego la conquistó Álvar Fáñez de Minaya y le hicieron señor de Zorita. Estuvo un par de siglos de mano en mano y acabó en las de la Orden de Calatrava. Dicen que lo de Canes viene por los perros alanos que utilizaban los caballeros de la Orden para proteger el castillo. Luego la compró Ruy Gómez, el príncipe de Éboli, y algunas generaciones después volvió a pasar de mano en mano hasta casi ahora. Hoy, como cuando cela, Zorita parece dormida a la sombra de las ruinas del castillo. Lo que pasa es que entonces los arcos y las bóvedas aparecen desaplomados y amenazan venirse al suelo de un día para otro. Y hoy el castillo está restauradito y se puede visitar. Y al otro lado del río los restos de Recópolis, la ciudad visigoda que fundó en el siglo VI el rey Leovigildo. I know darn well he'll convince me that is right again when he sings that siren song. I just gotta tag along with that old devil called love. With that old devil called love. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Marina Castaño, cargada de recuerdos de Cela y del viaje a la Alcarria. Muchas gracias, Marina, por subirte a la historia con nosotros. Gracias por invitarme. Juan Aranaz está abriendo el tarro de miel para ver si puede endulzar mínimamente este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello, que nos vamos a casita con las retinas cuajadas de belleza, las neuronas recargadas de historia y con el corazón henchido de la buena compañía. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Suscríbete a La Historia en Ruta. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.